Vamos a la palabra y les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 20. Hermanos, quiero confesarles cómo me encanta ponerme yo como la humana que soy, ¿verdad? Quiero confesarles que estuve como peleándome con este texto y ahorita yo creo que vamos a ver por qué. Mateo 20, del 1 al 16. Aquí salió la naturaleza de Ana Borunda, porque vamos a ir viendo cómo Jesús nuevamente nos dice: el reino de Dios es como esto, y tenemos que contemplar. Y algo que quiero que quede asentado en este pasaje, hermanos, es que el reino de los cielos, dice el primer versiculito, es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ahorita lo acabamos de leer, pero todo el pasaje va a ir en el sentido de que el reino es semejante a la actitud, la personalidad y las decisiones de este hombre, que era un padre de familia y que tenía una viña. Este versículo es complicado porque nos muestra justamente la personalidad de este padre, que difiere mucho de nuestra justicia muchas veces y de nuestra forma de ver la vida. Tan es así que en el capítulo 19 a Jesús se le presentan a los niños, y se acuerdan la reacción de Jesús. Dijo: dejad a los niños venir a mí, son parte. Todo el mundo los rechazaba, no que los odiara, pero como no tenían la capacidad intelectual ni de edad para decidir, eran rechazados socialmente los niños. Y Jesús dijo: no, tráiganlos conmigo, ellos son primero, y quien les sirve a ellos es el mayor. Y luego viene el joven rico y rechaza la salvación o el evangelio. Y Jesús dice: qué difícil es para un rico que entrar al reino de los cielos. De pronto la gente que menos esperamos es la que tiene el reino de los cielos, pero con las puertas abiertas. Y la gente que aquí admiramos, respetamos y llega y le ponemos alfombra roja, dice Jesús, esos son bien difíciles que realmente entren. Y Jesús termina este capítulo diciendo que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es un pasaje constante o que hemos escuchado y conocido, y a veces aquí lo usamos hasta de broma, ¿verdad? El impuntual dice: es que la Biblia dice que los últimos son los primeros y por eso siempre llego tarde. No, hermanos, eso no es bíblico, no lo aplique, por favor. También aquellos que de pronto nos toca repartir el pastel y damos rebanaditas bien chiquitas y nos quedamos con la rebanada grandísima porque los últimos serán los primeros. Y eso no quiere decir el pasaje, hermanos. Yo sé que son bromas, espero que así sean, no pasa nada, pero Jesús es más profundo en esto. Jesús quiere hablar de que a veces la gente que menos esperamos es la gente con la que Dios se agrada. Y por eso el pasaje 19, si tienes ahí tu Biblia, el último pasaje del 19 dice que los últimos serán los primeros. Y el 20, si ustedes yo creo que saben, la Biblia no se escribió con capítulos y versículos. O sea, Mateo no dijo capítulo 20, versículo 1, bla, 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 versículo 2 no, o sea, la verdad es que todos los autores escribieron de corridito. Entonces realmente este pasaje va en conjunto con el 19, porque dice, Jesús está explicando que los últimos han de ser los primeros, y luego el 20 empieza porque el reino de los cielos. Te voy a explicar cómo es que los últimos son los primeros. Y entonces vamos a leer ahora sí el pasaje. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, oyó a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea
justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al ver también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En aquel tiempo, hermanos, la uva maduraba muy rápido y los dueños de viñas, Jesús aplica esta parábola nuevamente porque la gente entiende perfectamente de qué se está hablando. Y en aquellos tiempos se necesitaban obreros rápido para la viña, porque si llegaban las lluvias se echaba a perder la cosecha. Entonces la vendimia era una carrera contra el tiempo, y ellos entendían, porque era muy usual, que los jornaleros o la gente trabajadora, había mucha gente que iba a la plaza, llevaba sus herramientas y literalmente esperaba que alguien llegara a darle trabajo. Era muy común y era muy constante. Y esto quiere decir, hermanos, que mucha gente vivía al día. Llegaba, y yo creo que esto pasa todavía en nuestros tiempos, llegaba la gente esperando que alguien los contrate por un día para recibir un denario que les diera la posibilidad de comer ese día. Y si ese día alguien no era contratado, entonces las implicaciones tenía que ver incluso con qué comer en casa. Y dice la Biblia que este hombre de familia se levanta a las 6 de la mañana y va y busca unos primeros obreros y les dice: ok, te voy a pagar un denario. Y empezaron a trabajar desde muy temprano los primeros. Pero después dice la Biblia que se fue a las 9 de la mañana y contrató otros. Y no les dijo un denario, les dijo: te voy a dar lo que sea justo. Y luego se fue a las 12 y luego se fue a las 3 de la tarde y la última es a las 5 de la tarde. Si tú tienes una nueva traducción viviente o algo así, te pone las horas, no como en la Reina Valera que dice en la 11ª hora, y vienen más bien nuestros horarios un poquito más ubicados, pero aproximadamente salió a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5. En el tiempo judío o como ellos miden el tiempo, a las 6 de la tarde inicia un nuevo día o termina otro día. Entonces realmente faltaba una hora para terminar el trabajo, solo faltaba una hora. Y aquí la cuestión, hermanos, es que imaginen la escena: llega con nueva gente a las 5 de la tarde, se ponen a trabajar una hora a comparación de los de las 6 de la mañana, y les dice el dueño al mayordomo: ponlos en fila y que los primeros que reciban el salario sean los que llegaron a las 5 de la tarde. Y entonces se forman, que supongo que no era usual, ¿verdad? Siempre debían de ser los que más trabajaron, todavía los ponen en fila, y los últimos, los que trabajaron desde las 5 de la tarde a las 6 de la tarde, recibieron un denario, lo que se recibe en un día de trabajo. Y entonces los de hasta atrás dijeron: híjole, pues si estos recibieron un denario, me va a ir súper bien, porque si a ellos les dio todo lo de un día, seguramente a nosotros nos va a dar un montón. Y resultó que no fue así. A todos, a los de las 5 de la tarde y a los que trabajaron desde las 6 de la mañana, recibieron el mismo salario, recibieron lo mismo. Y ahí, hermanos, es donde yo entré en conflicto. Dije: pues es que esto en mi humanidad es muy injusto, oigan, o sea, es difícil de entender, es complicado entender que el reino de los cielos es así, porque somos gente
no sé, hasta capitalista. O sea, buscamos una forma de ser justos y somos gente, bueno, yo no, pero hay mucha gente empresaria. Imagínense aquellos que tienen empresas y decir, pues le voy a pagar lo mismo al del tiempo completo y al del medio tiempo, y de pronto se vuelve como muy injusta esta realidad. Pero hay cosas que el Señor Jesús quiere acentuar en cuanto a la diferencia del reino de Dios y cómo este reino, repito, pensemos en la personalidad de ese padre de familia y de ese jefe y de nosotros en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hacer justicia. La parábola, algunos dicen que es una comparación entre judíos y gentiles, de cómo los judíos tenían todo y tuvieron todo el tiempo en la viña que representaba esta parte donde le pertenecían al dueño y tenían mucho tiempo, y llegaron los gentiles de pronto y dijeron, ¿cómo que van a recibir lo mismo? Y muy probablemente tiene este sentido. Algunos otros autores mencionan la cuestión de los fariseos, cómo los fariseos estaban cerca y trabajaban a tiempo completo con Dios y estaban todo y recibían la salvación de la misma manera que aquellos que estuvieron mucho tiempo lejos de Dios. Y era algo tan irónico y tan injusto para ellos. La parábola puede referirse a cualquiera de estos dos. Los comentaristas lo refieren así. Pero también, hermanos, este espacio del pensamiento judío, sobre todo en el tema de apocalíptico, de últimos tiempos, ellos y nosotros humanamente se desarrolla el autor, olvidé el nombre, ahorita me acuerdo, un autor menciona que, Antonio Cruz es el autor, los judíos habían desarrollado una teología del mérito, es decir, el fariseo y el que cuidaba la ley, ellos pretendían que toda renuncia y sacrificio realizado en esta vida, Dios no tenía más remedio que concederles, porque hicieron mucho por Dios, porque se sacrificaron muchísimo por Dios, porque se negaron tanto y durante tantos años que lo menos que Dios podía hacer era recompensarlos de una mayor manera. Y resulta que el reino de los cielos es de un padre de familia que da como Él quiere y no como nosotros pensamos que merecemos. Y la verdad, hermanos, es que duele. Y no me malinterprete, porque yo no quiero que usted salga aquí diciendo, pues bueno, entonces no va a hacer nada, al cabo Dios hace lo que Él quiere. No se trata de eso. Se trata precisamente de entender cómo Dios siempre ha ido más allá de una justicia. Porque ser justo, hermanos, es muy diferente a ser generoso. Dios tiene y proclama y vive y desarrolla una justicia generosa. Una justicia que no solamente da lo justo, sino da mayores cosas. Y la realidad, hermanos, es que cuanto más se revela Dios a nosotros, más misterioso se hace. Porque el reino de Dios es esta ironía de un mundo al revés, donde yo no puedo determinar cómo Dios va a pagarme por mi servicio de una manera práctica y haciendo cuentas con Dios. Porque se debe entender, hermanos, si la invitación de este padre de familia es que tú y yo entendamos que no merecíamos nada y Él nos ha dado lo justo. Y en muchas ocasiones, y no me dejarás mentir, Él ha sido generosísimo con nosotros. Pero resulta que de pronto tú y yo vemos que a alguien Dios lo bendice o le va mejor. Y tú dices, oye Dios, yo te sirvo. Y a este que tiene bien poquito le estás ayudando y lo estás bendiciendo. Porque la realidad, hermanos, es que como iglesia es muchísimo más difícil alegrarnos con los que se alegran que llorar. Cuando lloramos, la empatía es más fácil, ¿no? Alguien fallece, está enfermo, está sufriendo y nos dolemos. Pero cuando Dios contesta una oración de un hermano y que tú también tienes,
ay, eso no se vuelve tan fácil, hermano. Yo recuerdo cuando Pablo y yo duramos años así en el boletín, el nombre de mi esposo ahí, y luego de pronto había un chorro así de nombres, y luego se hacía chiquito, y luego otra vez Pablo ahí, y luego otra vez nombres de empleos, y luego otra vez, y entonces esa noticia de ya encontraron trabajo, era una gratitud, pero era a su vez ese sentimiento de, ¿y yo? ¿Y por qué conmigo no? ¿Por qué Dios no me bendice así? O esta forma, hermanos, de a veces hasta en broma que decimos, no, Dios sí tiene favoritos, oye, esta mujer canta y toca y predica y hace y viene y dice, y uno acá lo intenta poquito a poquito y vemos los dones, cómo Dios los reparte de manera diferente y empezamos a compararnos. Y es que la realidad, hermanos, es que Él no mira como nosotros miramos. El departamento el RH, los recursos humanos de Dios para invitarnos a trabajar, hermanos, son tan diferentes porque no se inspira, y a Dios gracias, en los cánones humanos de productividad o de beneficio o de conocimiento. Y la remuneración no se ajusta a mis criterios o a tus criterios. Todo depende de su inmensa generosidad. Y esto, hermanos, sí o no, a mí me pega en el orgullo. Mucho. Porque sabemos que Dios ha de dar como Él quiere, y su justicia nunca va a atropellar, su generosidad nunca va a atropellar su justicia. Es decir, a todos nos ha de dar lo que merecemos, nos ha de recompensar, pero de pronto podemos ver actos de generosidad hacia otros y podemos sentir, porque ahí fue el corazón del problema, y ahorita vamos a ver la envidia. Y hermanos, antes de seguir hablando de esto, pensar en el dueño y familia y de todo lo que hizo aquí, quiero también mencionar dos cosas que a lo mejor no son la prioridad de la parábola, pero me encanta verlas en este padre y dueño de viña. Una, si Dios, cambiemos. Dios llamó a jornaleros a trabajar en su viña. Dios llama, pero no para decir, ay, aquí quédense y pórtense bien. No, Dios los llamó para dar un trabajo. ¿Y sabes cuál es uno de los mejores regalos que tú y yo tenemos como nuevas criaturas en Cristo? Un propósito, una vida. Dios nos dice en la Biblia que nos regala dones para servirle. Y el dueño está llamando a la gente, a su iglesia, a su lugar, a trabajar. Y sin importar, a algunos les ha de tocar a temprana edad, a algunos a mediana y a algunos quizás al final de la vida. Pero en esa gracia Dios nos llama a hacer lo que nos toca. Y los discípulos no alcanzaban a comprender que Dios promete recompensas para los que les sirven por amor y no por interés de lo que recibirían. En el reino de Dios, todas las recompensas son expresión de la gracia de Dios y no de los méritos humanos. Es decir, mi tiempo, el tiempo que yo sirva o las formas o el exceso, hermanos, eso no es una condicionante para saber que somos mejores que los que trabajan menos. Mi servicio es por amor, y si este tema es como, entonces ya no va a trabajar tanto, pues no sé cómo va a reaccionar Dios, entonces lo estamos haciendo por méritos, para recibir algo, no por entender lo que el dueño de la viña ha hecho por nosotros. Jesús advierte que la duración de servicio no va a ser para determinar recompensas. Parece ser que el énfasis o verdad central es la generosidad del Señor de dar un jornal, gracias, perdón, completo a los que habían trabajado relativamente poco. Esto es una hermosa defensa, hermanos, de la gracia
que Dios nos ha dado por medio de Jesús. De saber que todo lo que hagamos no es para recibir el amor de Dios. Él nos ha amado y nos da plenitud. Y todo lo que podamos tú y yo hacer es por gratitud y no por una búsqueda de mérito delante de Él. En el reino de Dios quizás la ley de oferta y demanda no sea como la que nosotros tenemos. Y no estoy hablando de un sistema socialista donde todos van a recibir de una manera igual o algo así. No, hermanos, estoy hablando del carácter de un Dios justo y generoso. Porque cuando los obreros de la mañana le dijeron, oye, ¿por qué les das lo mismo? Jesús, bueno, el dueño, me encanta porque le dice amigo. Le dice, vamos a ver, amigo, yo quedé con algo contigo, ¿cierto? ¿Cuánto te iba a dar? Un denario. ¿Te recibiste un denario? Sí. No podemos mencionar o decir que el dueño fue injusto. Es como este ejemplo del hijo que siempre estuvo en casa y que dijo, oye, yo siempre he estado aquí, tú nunca has hecho nada por mí. Esa actitud de sentir merecer por haber hecho más. Ayer en Alfa Rookies hablábamos de cómo es a veces difícil entender aquel hombre ladrón en la cruz delante de Jesús, donde no sabemos qué hizo, solo menciona la Biblia que fue un ladrón. Pero imagínate la peor vida, porque las peores personas eran las que morían crucificadas. Seguramente había hecho muchas cosas duras en su vida y al final de sus días Jesús le dijo, te veo en el paraíso. Llegó a las 5:45 de la tarde ese hombre y alcanzó un lugar especial, y no es mayor ni menor que nadie, hermanos. A eso se refiere Jesús cuando dice, los últimos serán los primeros. Aquí no hay orden de prioridad por si trabajaste mucho o si trabajaste poco. En el tema de salvación, mira, todos somos iguales. Y no te vas a quedar con las manos vacías si tú le has servido, porque Él te invita a trabajar a su viña. Lo que el padre de familia quiere, o lo que el Dios está haciéndonos reflexionar, es que tú alcances a percibir que su justicia va más allá de lo que tú piensas. Porque el enojo no era en sí ese descontento, porque le dijo, oye, nosotros trabajamos y sudamos y nos cansamos y él no tanto. Y Jesús, bueno, el padre de familia, que en este caso Jesús estaba contando la historia, dice, ¿por qué tienes envidia de lo que yo puedo hacer? El problema no fue el cansancio, el problema no fue, la comparación de horas. El problema, como siempre que Jesús va al corazón y dice, el problema es que tú te comparas y tienes envidia. Y eso, hermanos, la envidia es el fruto más terrible para no permitir generar amor. La envidia nos hace no poder comprender la generosidad de Dios hacia alguien que sentimos que no se lo merece. Y nos volvemos como el profeta Jonás, ¿se acuerdan? Que Dios le llama y le dice, ve a hablarles, y se va, y luego ya va a regañadientes y les predica y se arrepienten, y la gente se arrepiente y dice, ay, ¿por qué se arrepintieron? No se lo merecen. A veces así somos. A veces decimos de palabra que queremos que todos conozcan del Señor, y de pronto alguien conoce del Señor y vemos que su vida está pero viento en popa, y decimos, ay, porque a mí no. Hermanos, ese es el corazón que Dios quiere que cambiemos, que aprendamos a saber las bondades de Dios, no a partir de lo que tiene mi hermano, sino a partir de lo que Dios te ha dado a ti. Y ha sido justo, y seguramente también ha sido generoso contigo. Pero a veces el estar viendo cómo está bendiciendo a los demás no me deja ver
lo que Dios hace con nosotros. El gran problema de estos hombres, hermanos, el enojo procedía de la envidia. No es posible que al recibir las bendiciones de Dios haya descontento entre nosotros. No es posible que nos sintamos capaces de ver quién merece y quién no merece lo que Dios da. Porque el problema es que cuanto más alto concepto tienes de ti, de dónde eres, de lo que has llegado, de que tienes un llamado, de que ya eres parte de la junta de administradores o de que, no sé, tenemos un cargo nacional. Entre más alto concepto tenemos de nosotros mismos, se tendrá menos del hermano que está a un lado. Y la gratitud se despierta cuando sé quién soy delante de Dios. La Biblia confirma y afirma continuamente su bondad. Todo cuanto Él hizo, lo realizó motivado por el bien, porque Dios es esencialmente bueno. Ser justo, repito, no está pegado a ser generoso. Dios es justo y además es generoso. Dice el Salmo, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, porque Él es bueno. Hermanos, William Hendrickson, uno de los comentaristas más conocidos, recomienda 3 cosas. La primera es, no vayas a entrar con los primeros. No seas de los que sirve por una recompensa o por querer recibir. No seas de los que sienten que ya estás en un punto donde tu espiritualidad es mejor que las de los demás. No seas como los fariseos o como los judíos que sentían que tenían un autoconcepto mayor de sí mismos y no tenían la capacidad de ver que tenemos a un Dios tan generoso, porque esta parábola también refiere al Dios que se preocupa por tu trabajo, porque no te falte y porque comas. El dueño de la viña no solamente está ocupado en darte un llamado, sino vemos a este Dios de bondad buscando que en su naturaleza tengamos un trabajo y que en su naturaleza nadie falte de comer. Y seguramente ese denario fue para que esa familia que representaba el jornalero que estaba ahí, llegó a las 5 de la tarde, pudiera comer. Ese es el Dios que nosotros tenemos y que la gente a veces por envidia no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo generosamente. Por tanto, no tengas una actitud de primer jornalero que llegó antes, que tiene años, que se siente superior, que es mejor, que ya tiene toda la experiencia del mundo. Yo recuerdo, y era tan cansado, hermanos, escuchar una hermana, de aquí no, muy lejos, hace mucho tiempo, decir, ay no, eso ya lo hicimos, no, eso ya lo hicimos y no se logró. No, ya tengo muchos años aquí y eso que usted está proponiendo, pastora, no sirve. No, y de pronto es todo lo negativo y todo lo malo y todo lo saben y son mejores y tienen las mejores ideas y tienen la mejor experiencia. No seas como los primeros jornaleros. No seas de los que está sirviendo por esperar algo. No seas de los que reclaman y dicen, Señor, si yo te he servido por años, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué a ellos les va mejor que a mí? Aprende a ver la generosidad de Dios en tu vida. Pablo, en su libro Filipenses, dice, he aprendido a vivir en la riqueza, porque cuando uno tiene riqueza, se debe de aprender a vivir en riqueza, se debe de aprender. Pero dice, también he aprendido a vivir en la escasez. Séalo como esté, en la situación que esté, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es que me da la fortaleza de ser bendecido y tener quizás mucho, pero también me da la fortaleza en los tiempos difíciles. En Dios no hay una teología del mérito donde entre más hacemos, más recibimos.
vimos. Pregúntale a Pablo, no a mi esposo, a Pablo el apóstol, pregúntale a los discípulos, pregúntale sus finales, investiga los finales de los discípulos. Entre más dieron, muchos, fue más difícil a veces. No hay teología de un mérito en muchas ocasiones. ¿Que Dios recompensa? Sí. ¿Que vale la pena invertir el tiempo y el servicio en Dios? Sí, pero no por la recompensa en sí. 2, no dejes de reconocer la soberanía de Dios. Él tiene derecho a distribuir como a Él le parece bien. ¿Nos cuesta trabajo entenderlo? Un montón, mucho. Pero Él es bueno y sabe lo que está haciendo. Y es generoso, hermanos. Él menciona, le dice al amigo, ¿tienes envidia de lo que es mío y de que yo hago lo que quiero con lo que tengo? Pero tenemos la confianza que este dueño de familia reparte y comparte y no se queda con la mejor parte, sino que la da hacia todos. Y sabe hacerlo de la mejor manera porque Él es bueno. Y cuando es bueno no deja de ser justo, y cuando no deja de ser justo tampoco deja de ser generoso, y cuando es generoso no deja de ser amor. Este dueño de familia, quizás hoy ves bendecir a otros, seguramente llegará un tiempo donde veas el exceso de la vida o el regalo de generosidad a tu vida que a lo mejor hoy no alcanzas a ver. Pero para ello necesitas aprender a ser agradecido. No entres con los primeros, no busques el mérito o el recibir por mérito. No dejes de reconocer la justicia generosa de Dios y su soberanía y su derecho a distribuir como a Él le parece bien. ¿Sabes? En todas las líneas y en todas las formas tenemos esta lucha de ver por qué Dios hace y no hace, desde tu trabajo a lo mejor. Nosotros como pastores, el pastor Carlos Samuel no me dejará mentir, es tan fácil compararnos, es tan fácil ver quién es mejor y quién no, es tan fácil escuchar una predicación y estar viendo, y no, este no predica bien, es tan fácil, hermanos, tener, y el problema de la envidia, recuerdo una vez con Pablo cuando hablábamos de luchas de autoestima y cosas así. Cuando uno tiene envidia, hermanos, solemos acentuar sus errores para no verlo, para no reconocer lo que hace bien. Por poner un ejemplo, no sé, voy a poner a mi hermana como ejemplo para no balconear. No sé, por ejemplo, mi hermana que canta, por ejemplo, que cantara, y dices, híjole, canta bien bonito, pero, ay no, pero tiene un genio, y buscamos estas, no es cierto, pero buscamos estas fallas para no reconocer la justicia generosa de Dios en sus vidas. Y hermanos, eso es una clara evidencia de un problema de envidia. Reconoce la soberanía de Dios. Y 3, ya me adelanté, aléjate de la envidia. Aléjate de la envidia. Permanece lejos. No estamos cerca de la búsqueda de ser los mayores, ni los mejores, ni de creer que podemos con todo. ¿Sabes? Capítulo 19 y 20 nos habla que la personalidad de Dios, el reino de Dios, que es semejante a este padre de familia, está por encima de un estatus, como eran los adultos por encima de los niños. La personalidad y el reino de Dios está por encima de las posesiones, como en el joven rico. Y la personalidad de Dios está por encima aún de la misma recompensa. Cuando tú y yo pensamos que hemos de recibir más por tiempo, por tipo de ministerio, tu corazón va a generar envidias. Cuando pienso que Dios me debe algo, me he olvidado de su gracia. Dios no nos debe, hermanos, nada. Nosotros le debemos todo. Y Él puede ser justo y generoso como a Él le plazca. Que nuestros corazones estén preparados para ver bendecir a un hermano y alegrarnos con ese hermano. Que mi corazón esté listo para ver cómo Dios
Dios bendice a otros, cómo Dios sana a otros, cómo Dios hace. Nunca dejará de ser, no por bendecir a otros, Dios será injusto con nosotros. Jamás. Van siempre de la mano. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que da a plenitud, que es bueno, que va y busca e invita a la iglesia a servir, a trabajar, y que da a manos llenas de manera justa y generosa. Que el Señor les bendiga, hermanos.